de nuevas tecnologías, de docencia y de periodismo hablamos de ella. Es licenciada en Comunicación Social, docente de la FACSO en la carrera de Periodismo, es periodista con experiencia en muchos medios de la ciudad, como radio, televisión y gráfica, y hoy la tenemos acá. ¿De quién estamos hablando? De Karina Gastón. Karina Gastón es una periodista que trabajó en el pasado en varias radios de nuestra ciudad. Actualmente se desempeña como periodista en el Diario Popular y es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, además de trabajar en el Polo de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería. A continuación, la licenciada Karina nos da testimonio de cómo la tecnología modificó el trabajo del periodismo en tiempos de pandemia. Por ahí reemplazar el contacto cara a cara con el entrevistado o la entrevistada, sí reemplazarlos por lo que es o una llamada telefónica o por streaming, o ver la posibilidad de generar o por Skype, cuando sobre todo, y favoreció la polifonía, ¿no?, de voces, porque esto implicó también incorporar, que no los teníamos en nuestras rutinas, y la pandemia nos dio como un puntapié, para poder incorporar voces que no están en Olavarría y que suman y mucho a la hora de informar, ¿no? La tecnología influyó mucho y para bien. Creo que dinamizó mucho más los procesos, enriqueció mucho más la generación de información, democratizó también mucho la información. El hecho de tener dispositivos, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, primero lo hice en el EU32, en la M y en la FM Cristal, y después lo hice como movilera en FM 107 Moebius. En aquel momento, al ser movilera, yo salía con siempre me río porque digo que en realidad salía con una batería, un handy, con la batería por si se me descargaba, que era lo más probable, con una batería alternativa, que parecía del tamaño de un ladrillo más o menos. O sea, el peso, y salía en una motito, ¿no? Entonces, hoy se resuelve todo, no es que se resuelva todo, pero hoy facilita mucho tener un celular donde podemos grabar, podemos filmar y podemos hacer un vivo desde el celular. Por supuesto que facilitó mucho. El tema de las redes sociales lo mismo. Los usos online que podemos hacer, pero también en esto yo hago una salvedad, ¿no? El acceso que tenemos a que todo el mundo informa o todo se convierte en una fuente informativa, es necesario salir a chequearlo. Esto activa mucho más los sentidos de un periodista cuando tiene que confirmar o corroborar una información que le pasa. Te llega información de todos lados. Todo el mundo te escribe, te manda un WhatsApp o a través de las redes se contacta con vos para pasarte datos, y hay que salir a chequear esa información. O lo que se publica en las redes sociales también hay que cotejarlo, ¿no? Con fuentes que sean oficiales, que sean confiables, ni hablemos en este contexto de pandemia, donde se ha informado y desinformado en paralelo, diría, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy intenso, sobre todo al principio, para poder aceitar todos estos mecanismos y tener presente digamos, cómo bajar esta adrenalina, vuelvo a lo de la adrenalina, esta adrenalina y la psicosis que se generó, y la infodemia que se generó, ¿no? Porque fue una cuestión que creo que fue depurando después con el correr del tiempo, aunque persiste, pero es esto, ¿no? La responsabilidad social que tenemos los periodistas, creo que se activó mucho más a partir de la incursión de las redes sociales. Y no lo digo como un dato negativo, sino como un dato a tener en cuenta, ¿no? Que quienes ejercemos la profesión tenemos que tener mucho cuidado, muchos recaudos de qué es lo que consumimos y qué es lo que tomamos como una fuente. Insisto con esto de las fuentes porque es fundamental y básico para lo que es la formación profesional y el ejercicio, ¿no?, del periodismo o de la comunicación social. En el bloque anterior, nuestra invitada de hoy nos contaba los desafíos con aciertos y errores que atraviesa el periodismo con las nuevas tecnologías. Pero también le preguntamos sobre su rol en la docencia. ¿Cómo fue la planificación de contenidos y el aprendizaje de las y los estudiantes en este contexto virtual? La experiencia docente en contexto de pandemia, la verdad que ha sido un desafío enorme, enorme.
la verdad que justo comenzaba el cuatrimestre cuando se decretó el aislamiento y la no presencialidad, y la verdad que, bueno, yo también dicté una materia en el primer cuatrimestre, y con el titular decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Porque encima no solamente impartimos contenidos teóricos, sino prácticos. Entonces, ¿cómo resolver esa situación donde, como planteaba anteriormente, la presencialidad, el cara a cara con la fuente es fundamental para construir sentido, para contextualizar, para generar un vínculo, ¿no? Porque, y sobre todo cuando partimos de la base de que, en realidad, bueno, yo en mi medio de comunicación, en el medio donde trabajo, ya digamos tengo un camino hecho, una trayectoria, mando un WhatsApp y logro concretar una entrevista. Distinto es hacer este camino desde lo que es la práctica docente y la práctica como estudiantes en proceso de formación profesional, donde el abordaje de las fuentes es muy complicado, donde lleva otros tiempos, y bueno, y la no presencialidad condicionó bastante, pero no impidió que pudiéramos generar los aprendizajes, no en términos ideales, sino posibles, y de este modo generamos prácticas igual, tratamos de facilitar, bueno, la posibilidad de tener nosotros como profesionales por fuera de lo que es la docencia, el acceso a las fuentes, el conocimiento de la agenda, el manejo de la información diaria, posibilitó que les generáramos herramientas a nuestros estudiantes digamos, desde la cátedra y hacia los estudiantes, los problemas de conectividad, no todos los estudiantes logran tener datos o la posibilidad de hacer una llamada telefónica, y las prácticas, sobre todo cuando se generaron en cuanto a lo que es la entrevista propiamente como género, es muy difícil generar esta dinámica cuando nos pasó con un estudiante que planteó la posibilidad de hacerlo, mandar las preguntas por WhatsApp y que la entrevistada, que era una concejal, las enviara por audio. Y no. Vimos la manera, le encontramos la vuelta como para que pudiera generar esa práctica, porque si no, estábamos haciendo como que se generaba un aprendizaje cuando en realidad la entrevista requiere de un diálogo mínimo, básico. Si no, te mando las preguntas por mail y me las respondes. Bueno, fue difícil, fue complicado, lo logramos, creo que hubo todo un desarrollo. En este tercer eje, la periodista nos brinda su opinión sobre la situación del COVID-19 en Argentina y realiza una descripción de este año tan particular a partir de su propia experiencia de vida. En realidad yo prefiero estar abierta a esos cambios, prefiero pensar que esto nos tiene que dejar un aprendizaje. Cuando digo que dudo y que se van a relajar los ánimos, lo planteo en términos generales. Creo que en lo particular planteó, al menos en mi caso, otras dinámicas que está bueno incorporarlas, y ni que hablar a nivel familiar, donde la convivencia estuvo buenísima. Mi hija se iba a estudiar a Mar del Plata, y a ella no le simpatiza tanto, pero bueno, la tuve un año más, entre comillas, pero bueno, no, a nivel familiar fue muy interesante, digamos, aparecieron recetas, ganas de caminar, ganas de hacer cosas compartidas, que por ahí, por esto de estar corriendo todo el tiempo y de estar cada uno resolviendo sus propias historias, era difícil de coincidir, y hoy hemos logrado durante todos estos meses, ha sido una experiencia fantástica en ese sentido, y es lo que agradezco, ¿no? Bueno, pero en realidad es esto, creo que al principio sí es como que nos va a durar como ese miedito o esa precaución, y con el tiempo se va a ir lamentablemente relajando. Ojalá nos queden algunas conductas como es esto de, no lo del distanciamiento, porque la verdad que me pesa no besar y no abrazar a la gente que quiero, pero sí esto de que lavarnos las manos es básico. Se lo decimos a nuestros chiquitos cuando recién empezamos con la crianza de ellos, y después relajamos, pero los propios adultos, incluso en las mismas comunidades médicas, cuesta generar estos hábitos que son tan básicos, ¿no? Como es agua y jabón. Hasta acá llegó la entrevista de hoy. Le agradecemos a Karina por brindarnos esta entrevista y nos vemos la próxima.